Hola nuevamente. Ya mostré cómo hacer en un material anterior, cómo hacer la gráfica del vector en GeoGebra. Hice dos vectores. Entonces lo siguiente será calcular la suma de los vectores y el ángulo entre los vectores. Aquí pongo en pantalla la, la fórmula para calcular el ángulo. De aquí pues solo despejas teta, ¿sabes? Teta es coseno a la menos uno de todo esto. Entonces, para calcular el ángulo del vector hay que calcular el producto punto, que es un escalar, la magnitud de los vectores y multiplicarlos. A ese cociente le sacas el coseno inverso y te debe dar el ángulo del vector. Y en el caso de la suma vas a sumar, suponiéndolo algebraicamente serían términos semejantes, los componentes en X, los componentes en Y y los componentes en Z. De modo que te va a quedar otro vector, porque aquí está el vector unitario Y, el vector unitario J y el vector unitario K. O la dirección pues, sobre I, sobre J y sobre K. Bueno, entonces hay que hacer la suma y tal, ¿no? Lo voy a hacer todo en GeoGebra. Entonces, estos dos vectores, uno era 2i más 3j más 5k. Y el otro es 2 menos 3, 4k. Entonces, si seguimos esta fórmula, tendríamos que sumar 2 más 2, 3 menos 3 y 5 más 4. Y aquí, bueno, le voy a decir que S va a ser igual a V más U. Y ya nos dio las coordenadas 4, 0, 9, que son las que te había comentado. Y aquí puedes ver ya en la gráfica el vector suma. Lo voy a poner de otro color. Entonces ese es el vector suma de los dos vectores. Sencillo, ¿no? La suma de V por U. Para esto entonces hay que ir haciendo lo que indica aquí, el producto escalar de U por V. Ahí lo vas a anotar en tu cuaderno. Entonces aquí vas y buscas producto y aparece producto escalar. Seleccionas producto escalar vector por vector. ¿Qué vector? V y U. Y bueno, ahí ves que el producto escalar es 15. Entonces ya tienes el numerador de este cociente. Y hay que sacar los módulos de cada vector. El comando aquí es longitud. Longitud, aquí está. Longitud del objeto. Entonces la longitud de V son 616 y la longitud de U son 539. Entonces vas a multiplicar, bueno, es 15 entre 6.16 por 6.16 por 5.39. ¿Ok? Ese es este cociente. Y entonces hay que sacar el coseno inverso para conocer el valor de teta. Aquí le pones lo quitas del modo radian y pones con inverso el arcoseno de eso, que te da 63.14. Entonces aquí en GeoGebra solo vas a seleccionar ángulo y ya te aparecen opciones. Vas a hacer ángulo, vector, coma, vector. Y te da 63.14, que es lo que acabamos de calcular, ¿eh? Entonces, como ves, es bastante sencillo. Para suma nada más es U más B. Para sacar el producto escalar, tal cual, producto escalar, y pones los dos vectores. Para sacar la magnitud de cada vector es esto. Y ya, ¿no? O sea, por ejemplo, la magnitud de uno de los vectores es 2 al cuadrado. Más, esto lo haces para comprobar nada más, no es que yo desconfíe de GeoGebra, pues, pero nada más para comprobar. Más 5 al cuadrado, ¿no? Es la raíz de eso, que justo son 6.16, que es lo que está aquí, ¿no? 6.16.
Entonces, esos cálculos los puedes hacer para comprobar, pero aquí está ya el vector suma y el ángulo entre esos dos vectores. Ahí lo puedes ver claramente, ¿no? El ángulo entre los dos vectores y el vector suma. También podría sacar el ángulo del vector suma. Aquí es ángulo, objeto, y es S. Ese es el ángulo del vector suma. Le puse S porque ese es el vector suma. Yo le llamé S al vector suma, ¿sabes? Ok, entonces vamos a ponerle color rojo para que se vea igual. Y ahí está. Ese es el ángulo del vector suma, 66.04, 63.14 y demás. Entonces, para eso tendrías que saber cómo calcular el ángulo de un vector, que está por aquí. Pero eso te lo explicaré en otra entrega. Entonces, como ves, es muy sencillo hacerlo. Y espero que te sea de interés, te resulte atractivo y sobre todo útil para la materia de cálculo en varias variables en la parte de funciones vectoriales. La Academia de Ciencias agradece tu atención.